Bueno, Narbonto, felicitaciones. Bueno, ¿cómo se asume esta presidencia de la Córdia? Bueno, se asume con una base sólida de respaldo de trabajo de muchos años y de la parte institucional de la familia Córdia, lo que representa. Estos 80 años de historia, viste, han marcado una manera de ser, una filosofía de vida y una impronta muy profunda en toda la sociedad de creadores. Y en lo actual, sí, es como te decía, con el respaldo sólido de una línea de trabajo que viene ya de varios años, que hace que la línea siga, ¿viste? Y también no se puede negar, hablando por lo menos de la anterior presidencia, que la presidencia de Juan fue muy buena, muy buena. Entonces marca un camino. ¿La historia familiar desde cuándo viene? Mira, la historia es muy larga, ¿viste? El primer Narbonto que llegó al Uruguay llegó en 1860. Pero la historia con la oveja más cercana viene de la década del 50, cuando mi padre se instala en el campo familiar en Artigas, y empieza a modernizar la producción ovina. Ahí en el campo se tenían Merino Rambouillet, Lincoln, para el consumo y ese tipo de cosas, y él empezó a introducir la raza Córdia en la década del 50, y ya en la década del 50 empezaron con inseminaciones masivas, y durante toda la década del 60 para ir llevando todo a una producción de Córdia. Y bueno, desde esa época nosotros empezamos. Y la verdad que papá ha tenido una trayectoria gremial también muy importante en la sociedad de criadores, en el sur, y bueno, entonces el flock testing nosotros lo utilizamos desde que salió, desde el año 68 se pasó a hacer la selección genética con datos de flock testing. Entonces siempre trabajamos sobre un corrial de buen peso de vellón, siempre lo más fino que se pudiera y muy puro. Entonces la línea nuestra siempre estuvo en esa tesitura, por decirlo de alguna manera. ¿Participación en exposiciones? Mirá, nosotros participamos en las exposiciones del interior, históricamente siempre vimos todo lo más. Ahora estoy en un periodo de transición, no estamos preparando para exposiciones en estos últimos años, pero la intención es volver a preparar y seguir estando a la vuelta y todo lo más, porque las exposiciones siguen siendo marketing y entonces es importante estar. Nuestro trabajo fundamental es en base a la línea genética. Nosotros hemos tenido una selección genética muy lineal durante toda la vida, entonces hoy nos permite tener una majada comercial con una finura que está bien en el piso dentro del rango del estándar de la raza, con muy buena producción por animal y por hectárea, y con una buena producción de corderos, que es lo que buscamos. Nosotros tenemos que ser lo más eficiente productivamente para tener la máxima cantidad de corderos por año, y hacemos cordero diente leche, que con la venta de carne más el vellón hacemos muy buen promedio todos los años. Y un buen lote de lana dentro de la raza, bien fino. Hablabas del espíritu cooperativo con el que se maneja la Córdia, del cual todos hablan y con mucho orgullo. Es una herramienta muy importante la sociedad de criadores, que está trabajando en varias líneas, bueno, recién con la presentación, por ejemplo, de la evaluación genética, pero hay muchas herramientas para seguir profundizando. ¿Por dónde va a ir la línea de acción de tu presidencia en el futuro? Bueno, recién hablaba con un colega tuyo y me preguntó qué proyecto importante se tendría y le dije, no se trata de simbolismo, se trata del trabajito de todos los días, del trabajo del día a día para ir cambiando la situación, y que hoy se están dando señales muy positivas en estos últimos tiempos que hacen que Yo no me preocupo por el stock ovino, hoy lo estábamos hablando, bajó el stock un poco, pero aumentaron los productores. Hay un departamento en Uruguay que hace más de un dicose o dos, no quiero decir cuántos porque no sé exactamente, pero ya van 2 dicoses, que aumenta la cantidad de lanares, que es canelones. Por ahí viene el camino. Uruguay no va a tener no va a volver a tener grandes majadas en el campo, porque la composición agropecuaria del país se modernizó, es otra, no tiene nada que ver con lo que era hace 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Para trabajar con oveja hay un componente que es muy vocacional. Tenés que tener la vocación de trabajar con oveja. Entonces, ¿qué pasa?
toda esa generación que se desarrolló con la explosión de la oveja, que llegó a ser la lana del rubro de mayor exportación durante la década del 40 y el 50 y empezó a decaer en el 60, ¿tá? Esa generación durante los 80 empezó a dar paso a las nuevas generaciones. Dentro de esas nuevas generaciones hubo una gran cantidad, no te puedo decir exactamente, pero hubo una gran cantidad que no quería trabajar con ovejas. Y con la crisis de los 90 se salió de la oveja. Se profundizó eso. Exactamente. Pero paralelo a eso tuvimos también, ¿tá?, una falta de promoción de materias de ovinos en los ámbitos terciarios de la educación. Eso generó que entre los productores que no querían tener ovejas y varias generaciones, estamos hablando de acá del 90 hasta el 2010 o más, que no tenían acceso a la materia ovinos, ¿tá?, no teníamos técnicos que estuvieran involucrados con la oveja, si no fueran los del sur, los que trabajaban con ovejas, o los productores, o las familias de productores que fueron quedando, y por eso existen hoy ovejas. ¿Ah? El ejemplo clásico es la Escuela Agraria de la Carolina. ¿Ah? En la Escuela Agraria de la Carolina tenés toda la materia, tan importantes una como la otra, y ahí tenés bovino de carne, bovino de leche, agricultura, huerta, no sé si tendrán huerta, y ovinocultura, como una materia más, pero con la misma relevancia que tienen las otras. Y ahí las nuevas generaciones de técnicos que se están formando tienen opción del conocimiento, ¿tá?, y libremente optan por hacer eso o no. ¿Qué pasa? Para pequeños productores, esta herramienta del ovino es fundamental. Es una muy baja inversión, con un retorno rapidísimo y muy rentable. Y si vos le aplicás la tecnología que el INEA, que el SUL, que todos los organismos tienen disponible para brindarle a los productores, que se está desarrollando en Canelones y en varios puntos del país, ¿tá?, más los programas del Ministerio, ¿tá?, le estás dando una herramienta al pequeño productor que vive en los pueblos chicos del interior, como le gusta decir, profundo del país, ¿tá?, una herramienta de quedarse en el campo, de vivir con dignidad, de tener una muy buena rentabilidad y de tener un buen pasar, ¿tá? Entonces, ¿eso cómo se construye? No se construye con grandes carteles o luminarias, se construye con todos los días machacar, machacar, machacar y machacar. Feliz gestión, Narváez. Bueno, muchas gracias, Alberto, un gusto.